como ella bien agregó. Pero ahora vamos a pasar al tema de Cristóbal López. Cristóbal López está detenido desde anoche, se entregó en Gendarmería, y le voy a decir a ella lo que, la misma pregunta que le hice antes a un diputado, a ex diputado provincial. ¿Quién es Cristóbal López? Varias cosas. En primer lugar, él sí es la figura de testaferro. Él es un testaferro. Él es una figura de testaferro, es decir, sí. en el caso de Lázaro Báez es un empleado del kirchnerismo, de Néstor y de Cristina. Ajá. Lázaro es una invención, es una creación de Néstor y de Cristina, ¿bien? Sí. Y es un empleado, directamente. En cambio, Cristóbal López sí es la figura de testaferro, en una parte. En otra parte es un socio. Y en otra otro parte... nivel, otro estatus. Claro, no, ahora te lo voy a desarrollar. A ver. Y en otro sector, él en realidad es el custodio de los bienes de Cristina Kirchner y quien le iba a garantizar su jubilación. Eso estaba acordado y pactado. Recordemos Cristóbal López. Cristóbal López, él quería diferenciarse siempre de Lázaro y decía, yo sí soy un empresario, no soy un invento como Lázaro. Eso lo decía siempre. Decía así. Bueno, en realidad, ¿de dónde venía Cristóbal? Sí, efectivamente tenía. ¿Qué tenía? Un par de casinos, que ¿quién se los había adjudicado en Santa Cruz? ¿Quién le había dado la licencia para eso y el permiso? Néstor Kirchner siendo gobernador. Ustedes ven, siempre hay una foto donde está Cristina, Néstor y él. Eso es en la inauguración del casino en Río Gallegos. Y les cuento más. Para poder instalar casinos en Río Gallegos de Cristóbal López, tuvieron que modificar ordenanzas por orden de Néstor Kirchner. Y nosotros tenemos una particularidad allí. En localidades de muy poca cantidad de habitantes hay instalados casinos de Cristóbal López. Santa Cruz tiene también una característica, es decir, no hay, por ejemplo, teatros, cines, ámbitos de esparcimiento, pero sí hay casinos. Y en lugares donde están las bocas de extracción mineras y petroleras, es decir, ¿qué te significa eso? Mucho dinero, sí. Tenés casinos. Es decir, el nivel de ludopatía es número 1 en la Argentina, en Santa Cruz. Eso fue producto de esta proliferación de casinos en manos de Cristóbal López. Así comenzó. Ahí comenzó. Eso es lo que él tenía. Sí. Bien. Una vez que Néstor Porque Kirchner... de ahí a convertirse en una persona que le garantiza la jubilación a Cristina Kirchner hay un trecho largo. Pero lo hizo en muy poco tiempo. Ajá. Lo hizo en 2 años. ¿En 2 años? En 2 años. ¿Cuándo? Mire, cuando Néstor Kirchner deja la presidencia, una de las últimas cosas que firma es otorgarle el tema de la concesión de los tragamonedas a Cristóbal López hasta que muera. Sí. 99 años, creo, una cosa así. Hasta el 32, hasta el 2032. Hasta el 2032, efectivamente. ¿Qué otra cosa hace Néstor antes de cuando está por dejar la presidencia? Esto lo firman, uno lo firma en diciembre del 2006, ¿no? 2007, y otra cosa la firma en octubre. Le entrega a Cristóbal López 7 áreas petroleras en la provincia de Santa Cruz. 7 áreas muy ricas, el Cerro Dragón, en la provincia de Santa Cruz, en el norte de la provincia de Santa Cruz. Le entrega 7 a Cristóbal López y 7 a Lázaro Báez. La zona sur a Lázaro y la zona norte a Cristóbal López. Ajá. Sí. O sea, 14 áreas petroleras, con la particularidad que las de Lázaro Báez son realmente muy ricas para la explotación de shale gas y shale oil, ¿no? Bien, entonces, Cristóbal López, de esta manera, además de eso, él con Oil MIS, que era la empresa petrolera, empieza a ser adjudicatario de un montón de contratos y de licitaciones con estas áreas. Es decir, al darle estas áreas, él se capitaliza y empieza en una compulsa con la British. Es decir, él empezaba a negociar de igual a igual con empresas importantes, con empresas de renombre. Bien. Crea ahí Oil Combustibles, es decir, las estaciones de servicio. Y un sinnúmero de empresas diversificadas absolutamente. Por un lado, las empresas de construcción, fue la tercera adjudicataria de obra pública y beneficiada en obra pública. Y hay, por ejemplo, una obra emblemática de Cristóbal López, que es la ruta entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia, que hace 15 años que se está construyendo todavía. 15 años. Sí. Por ejemplo, el acueducto que tiene que darle agua a Caleta Olivia. Usted sabe, Caleta Olivia es una de las ciudades de la zona norte de la provincia de Santa Cruz que no tiene agua. Bueno, esa es una de las obras de Cristóbal López, entre otras, ¿no es cierto? Bien. Sí.
Y luego, como le decía, una diversificación enorme. Y ahí está el paraguas del Grupo Indalo. El paraguas del Grupo Indalo, que abraza la totalidad de esas empresas que no eran de Cristóbal. Ahí ingresa de Sousa, mano derecha, amigo y persona de confianza de Cristina, pero fundamentalmente de Máximo. Fabián de Sousa. Fabián de Sousa. Y ahí designa Cristóbal López a Romina Mercado, la sobrina de Cristina Kirchner, hija de Alicia Kirchner, actual gobernadora de la provincia de Santa Cruz, para que ella cuide de cerca los intereses de Cristina en ese Grupo Indalo. El Grupo Indalo tenía desde dulce de leche, la salamandra, hasta aceite de oliva, es decir, destilería. Era sí, la cantidad de empresas es muy grande. Llegó a generar más de 20.000 puestos de trabajo, es decir, se transformó en un emporio. Volvamos al inicio, es decir, de tener 2 casinos en la provincia de Santa Cruz y uno en Chubut, en 2 años creó este emporio, generando más de 20.000 puestos de trabajo, entre comillas, ¿no? Porque luego vimos que sin el flujo de dinero del Estado no era trabajo genuino, ¿no? Que cayó todo eso, porque la realidad es que él demostró no ser un empresario. Un empresario es aquel que arriesga capital, que entiende lo que es la rentabilidad, que genera empleo genuino y que no es dependiente del Estado. Es decir, por un lado tenés... Bueno, con el tema medios pasó eso, ¿no? Con el tema medios pasó y con el resto de las empresas que él tenía también pasó. Es decir, no eran empresas rentables, realmente no era un empresario. Entonces, por un lado... Siempre, es decir, cuando jugó con el caballo del comisario. Claro. Siempre. A ver, podríamos decir que era un pequeño... y nos olvidamos de algo que es importante, el banco, Finansur. Es un dato increíble. En ningún lugar del mundo alguien que está en el juego, en el casino, puede a la vez tener un banco. Esa es la regla número 1 del lavado de dinero. Ahí tenía Finansur, el banco que en realidad no solo era de él, sino de Néstor Kirchner. Ese es el banco por el cual desde épocas inmemoriales en Santa Cruz, hablamos de Ernesto Clarence, ¿no? Y de todos esos personajes, se financiaron campañas presidenciales. ¿Cómo juega UTESUR en todo esto? Bueno, ahí tenemos varias cosas. Tenemos, por un lado, él es dueño de una hostería que se llama El Retorno, que tiene este nombre particular. Un nombre tan... Bueno, ahí está comprobado, y esto Ercolini lo cita, Bonadío lo cita, y en el caso de los sauces, etcétera, cómo El Retorno depositaba dinero a Altos del Calafate. Importantes sumas de dinero. ¿Cuándo? Cuando Néstor tiene que empezar a justificar capital. ¿Qué es lo que hace? Néstor, de golpe su patrimonio crece de forma exponencial. Entonces, ¿qué le dice tanto a Lázaro como a Cristóbal López? Miren, inyéctenme dinero simulando prestación de servicios. Bueno, esto hace tanto Cristóbal López como Lázaro Báez. Por otro lado, vos tenés que Cristóbal López también confiesa, y esto está comprobado con documentación, haber alquilado 5 cocheras a Cristina Kirchner, 2 departamentos, un par de casas, es decir... todo este circuito, y volvía para el tema de lavar ese dinero, es decir, el dinero negro para ingresarlo en el circuito del sistema económico. Del sistema legal. Bien, Cristóbal López en la cárcel, qué tema, ¿no? Hay algunos que pensaban que no, que era muy difícil que se diera, y bueno, sin embargo la investigación y también algún error propio, procesal, lo ha convertido en realidad. Muchas gracias, Mariana. Gracias a vos. Gracias por darnos información sobre los 2 temas. Muchas gracias. Es muy importante. Gracias. Bueno, seguimos con Florencia. Sí, Ricardo, y vamos a compartir el material. Acaba de suceder hace un ratito nada más un escrache y una agresión a Martín Lustó. Fue en la calle. Esto sucedió, era una protesta